Capítulo 34, Enemigos invisibles. China, Fortaleza Nido Dragón. Después de que una horda de zombies aparecieran repentinamente a las afueras de la muralla, una batalla campal comenzó, pero a diferencia de otras veces en esta oportunidad los zombies concentraron todo su ataque a la parte exterior de la muralla que había sido destruido parcialmente. Al mismo tiempo adentro de la ciudad se estaba librando una pelea entre un híbrido que junto a un grupo de zombies aulladores era el que comandaba a la horda de zombies y los guerreros del interior de la fortaleza estaban intentando acabar primero con los zombies aulladores para después emboscar al híbrido entre varias personas. No obstante, en medio de la pelea las consecuencias de haber dormido poco y el cansancio de estar trabajando en la reconstrucción de su base les pasó factura. Los aulladores sin mucho esfuerzo comenzaron a asesinar a los guardias del interior. Además de eso, el híbrido que dirigía el ataque al ver al estratega se lanzó directamente contra él. En primera instancia el estratega se veía como alguien débil porque su estatura era promedio y su contextura era sencilla, pero cuando el híbrido llegó a intentar matarlo el estratega lo esquivó sin mucho esfuerzo y de unos cuantos movimientos lo apartó de un empujón haciéndolo perder el equilibrio. El híbrido recuperó el equilibrio rápidamente después de ser empujado y cuando se disponía a volver a atacar se detuvo en seco cuando se dio cuenta que tenía un tajo enorme en todo el cuello que si hubiese sido más profundo lo hubiese decapitado. El híbrido no había sentido ningún tipo de ataque en ningún momento. Se supone que siendo un híbrido un humano cualquiera no sería rival para él, pero ahora mismo sentía un terror profundo. A quien estaba frente a él era como si su instinto de supervivencia le dijera que se alejara. El híbrido volvió su mirada hacia el estratega, el cual tenía en manos una espada Odachi que en un principio estaba ocultando. Esta espada Odachi estaba manchada con su sangre negra y el estratega de un blandir limpió la hoja que se veía súper afilada. El estratega al ver que no había decapitado al híbrido guardó su espada Odachi mientras decía: supuse que un corte bastaría, pero por lo visto tu piel es más dura de lo que pensaba, aunque pude confirmar que tú no eres quien dirige este ataque, así que a menos que venga el verdadero líder no pienso perder tiempo contigo. El híbrido al oír sus palabras le dijo con su voz gutural: no sé qué hablar a su mano, pero si quieres decir tonteras antes que te arranque la garganta por mí está bien. No obstante, el estratega se dirigió a otro lado para apoyar a sus compañeros que estaban peleando. En ese momento el híbrido, harto de que lo ignoren, comenzó a reírse con locura mientras su cuello terminaba de regenerarse y se lanzó al ataque alzando sus largas garras mientras decía: pongan limón, digo mientras decía, te voy a destripar maldito humano. El estratega al ver el ataque inminente del híbrido sacó una escopeta corta que tenía oculta y rápidamente la rastrilló para acabar de un tiro con el híbrido, pero antes que este lanzara su ataque sobre el callo estampándolo contra el suelo, otro híbrido mucho más grande y con un aspecto más mutado que a diferencia de los híbridos que hasta ahora se habían visto, además de una piel oscura recubierta con una gruesa capa de músculo oscuro, tenía unas protuberancias de hueso que sobresalían como púas de su cuerpo. Este híbrido podría considerarse de nivel 2, pero la información que se tenía era demasiado escasa como para afirmar algo. Este híbrido de nivel 2 llegó cayendo encima el híbrido que se disponía a atacar al estratega. El híbrido que estaba siendo aplastado de inmediato se comenzó a retorcerse en el suelo intentando zafarse del agarre del pie del híbrido de nivel 2, que al ver sin mucho esfuerzo ejerció más presión y terminó por quebrarle los huesos al híbrido que estaba siendo aplastado. Era la primera vez que el estratega veía que entre híbridos se aplicara alguna jerarquía, pero según todo lo descubierto hasta ahora, cuando aparecieron los híbridos originalmente eran seres libres que surgían de la infección de un humano de nivel 5, al principio no representaban una amenaza ya que se la pasaban vagando por las zonas de mayor grado de infección sin ningún tipo de comportamiento agresivo, pero repentinamente eso cambió cuando apareció el humo amarillo. Este humo infectaba a los humanos de grado 5 de manera artificial y desde su primera aparición en una comenzaron los ataques masivos a los puntos donde se concentraban más humanos de grado 5, en el caso de Yonui que fue encontrado por la ONU cuando escapaba de una horda que lo anduvo persiguiendo por una semana entera a las afueras de la ciudad de Nueva York. Sumado a esto, con la aparición de los híbridos agresivos, se comenzaron a reportar que muchas personas comenzaron a desaparecer en circunstancias extrañas al interior de los lugares donde vivían. En palabras de los testigos era como si la gente que conocían de repente se esfumara.
Volviendo a la batalla en la fortaleza Nido Dragón, el híbrido de nivel 2 que había caído del cielo aplastando al híbrido que pretendía atacar furtivamente al estratega, que sorprendido vio como este híbrido de nivel 2, que era mucho más grande, cogía al híbrido que había atrapado y mientras este se retorcía intentando escapar, este comenzó a comérselo. Para esto primeramente el híbrido nivel 2 estrujo el cuerpo de su presa como si se tratara de una bola de papel que después de unos segundos se embulló a la boca para comérselo de un bocado. Después de eso el híbrido de nivel 2, como si fuese un perro, comenzó a olfatear el lugar que por las peleas cercanas comenzaba a oler a sangre fresca, pero a pesar de eso el híbrido de nivel 2 después de unos segundos dirigió su atención directamente al estratega y se lanzó al ataque. El estratega sabía que su nivel de fuerza estaba muy por debajo del zombie, pero cuando vio que a las afueras del muro el fulgor de las llamas de las cabezas de dragón supo que no podía retroceder, preparó su espada Odachi y arremetió contra el nuevo híbrido con todo lo que tenía. Bosque de bambú. En medio del retumbar del suelo y la constante caída de árboles, Madara peleaba raudamente contra el zombie mutante o solo mutante de 4 brazos que había aparecido frente a él. Después de un cruce de golpes el laboratorio dentro del bosque se había destruido por completo, quedando ahora una pila enorme de escombros. La batalla había pasado al bosque donde varias zonas habían quedado devastadas por la fuerza de la pelea y ahora mismo Madara esquivaba con destreza los constantes golpes del mutante, al que después de cortarle distancia aprovechó el único segundo que había de intervalo entre puño y puño para cortar con su katana las costuras ubicadas en la parte media de su torso. No obstante, después de realizar el corte el mutante optó por dar una patada furtiva a Madara, que después de ver lo que había debajo de las costuras del mutante zombie cambió drásticamente su expresión, que en un principio era de diversión y ahora era de molestia, parando en seco la patada del mutante. Madara durante toda la pelea hasta ese momento había estado disfrutando el combatir con un oponente inusualmente fuerte, además que desde la caída del cuerpo de defensa nada inusual había pasado durante todos esos meses que fueron realmente aburridos, y ahora que volvía al campo de batalla Madara sentía un poco de emoción de pelear, hasta el momento en el que vio que bajo las costuras del mutante había un combinado de cables y metal similares a un exoesqueleto que desarrollaban los zombies de nivel 5. Este había sido hecho de manera artificial, por lo tanto la fuerza del mutante venía de la combinación de músculo y metal, cosa que era asombrosa, pero no dejaba de ser una fuerza falsa, y a Madara no le interesaba para nada pelear con una cosa que no era más que una marioneta, ya que además de eso la razón por que Madara no notó su presencia es porque el mutante no está realmente vivo, solo seguía órdenes por medio de electrónica. En ese momento de alguna parte del mundo el señor Lae, que había estado viendo cómo se desempeñaba su creación mutante, dijo en voz alta frente a los operadores: parece que lo descubrió más rápido de lo que esperábamos. Uno de los operadores dijo: entonces ¿qué procede, señor Lae? ¿Seguimos con la prueba o hacemos que el mutante regrese? A lo que el señor Lae, después de pensarlo unos segundos, dijo: tengo una idea mejor. En ese momento el señor Lae apretó el botón de la consola que mandaba autodestrucción. Mientras decía esto, Madara había frenado en seco el golpe del mutante y con su espada embuida en el elemento rayo comenzó a partir en pedazos el cuerpo del mutante, que siguió intentando golpear a Madara sin éxito ya que este estaba en modo serio. De repente el mutante detuvo su ataque y un sonido raro comenzó a sonar. En ese mismo momento el operador que controlaba al mutante junto con el señor Lao de inmediato dijo sorprendido: pero señor Lae, eso hará que... ¡Guau! El operador no terminó de hablar porque cuando abrió la boca el señor Lae lo sujetó de la cabeza y con fuerza restregó su cara contra el tablero por unos segundos para después estamparlo contra el suelo mientras le decía: te advertí que no volvieras a cuestionar mis órdenes, maldita basura, ya sabes lo que te va a pasar ahora. El operador, con la cara sangrando y los labios rotos, le dijo: por favor, piedad, señor Lao. Pero el señor Lao ignoró las súplicas del operador y dijo en voz alta: llévense a este a la sala de pruebas, quiero que utilicen el agente 4C en una dosis concentrada y manténganlo consciente el mayor tiempo posible. Los demás operadores no sabían si les está hablando a ellos o si le estaba hablando a los otros. En ese momento, de la parte donde se ubicaba la puerta de la habitación algo se comenzó a mover. En un comienzo era transparente, pero después de dar unos pasos la imagen de una persona se distinguió levemente. Era uno de los miembros de los escuadrones de la muerte que poseían el camuflaje camaleón, un nuevo traje que les permitía ser prácticamente invisibles al ojo de las personas comunes a excepción de los humanos de grado 5. Volviendo al bosque de bambú, Madara, después de escuchar el sonido raro proveniente del mutante, sabía que se trataba de una bomba, pero cuando se iba a mover para atrás la ojiva dentro del mutante explotó en una enorme explosión que dejaría un hueco enorme en medio del bosque. Fortaleza Nido Dragón.
En medio del ataque una batalla incesante se desataba en los interiores y exteriores de la fortaleza dragón, los cadáveres estaban regados por doquier y eran incontables, debido a que en su mayoría habían quedado destrozados o en pedazos. En medio de este ambiente Takashi estaba forcejeando en el suelo con un zombie que lo había intentado emboscar cuando él estaba auxiliando a uno de los niños al que le habían partido la pierna. Takashi lo estaba apartando de la pelea para intentar curarlo, pero en ese momento pudo reaccionar al ataque furtivo de un zombie que intentó decapitarlo, pero Takashi fue más veloz esquivándolo, pero aún así una línea roja marcada en su cuello era signo de lo poco que faltó para terminar como un cadáver más de los tantos que estaban tirados en el suelo. Takashi estaba sujetando con todas sus fuerzas los brazos del zombie aullador mientras con su rodilla apartaba la cabeza del zombie que intentaba constantemente comerle la cabeza. No obstante, no duraría mucho ya que la fuerza de los zombies nunca menguaba. La mayoría de los zombies están al 100% de su poder hasta que su cuerpo se agota y terminan cayendo al suelo inertes. Este proceso está comprobado en zombies comunes, pero en zombies especiales aún no se tiene ninguna prueba. Ahora mismo la fuerza del aullador superaba por mucho a la de Takashi, que antes de encontrarse en esta situación había acabado ya con 4 zombies especiales que se colaron por el hueco en la muralla. Con cada segundo perdía más fuerza y el aullador intentaba acercar más sus deformes fauces para devorar a Takashi. Después de analizar rápidamente la situación sabía que le quedaba mucho, así que optó como último recurso soltar los brazos del aullador, que inmediatamente se abalanzó contra Takashi para devorarlo, que con las manos libres sujetó la boca del aullador y lo apartó hacia un costado para coger una madera del suelo con la que golpeó al aullador. Sonó un crack y el aullador retrocedió a un costado. Takashi le había roto la mandíbula de un golpe, quitándoselo de encima, pero ahora estaba muy cansado. Takashi intentó moverse, pero sus piernas no le respondían, su cuerpo estaba en su límite y debido a esto terminó cayendo de rodillas. El aullador al ver a Takashi se iba a lanzar contra él para matarlo con sus garras de una vez por todas, pero cuando vio como este caída de rodillas al suelo detuvo su arremetida y comenzó a reacomodar su mandíbula, que después de unos crujidos volvió a su posición original. Takashi no podía hacer nada más que ver como el aullador se acercaba hacia él lentamente como un asesino que ha acorralado a su víctima para matarla. Takashi, a pesar de tener enfrente a la muerte, no quiso mostrar ningún tipo de miedo. Madara le había enseñado que no importaba cómo se encuentre, nunca debía mostrarle algún tipo de debilidad a su enemigo, por más que este esté llevando la ventaja, siempre hay algo que puede cambiar la situación a favor. Ese recuerdo hizo reaccionar a Takashi, que ya tenía enfrente al aullador con su garra preparada para decapitarlo. Entonces Takashi recordó una debilidad de los aulladores, y eso era que ellos, a diferencia de los otros zombies especiales, los cuales para detectar a sus presas podían sentir calor o movimiento, el aullador era un zombie que dependía en extremo de su gran capacidad auditiva, la cual podía detectar incluso los latidos del corazón, y era esta capacidad la que le daba información por medio del eco de todo su alrededor. Takashi, sabiendo esto, sabía que el aullador en este mismo momento lo estaba escuchando por su respiración agitada y por sus latidos acelerados, así que Takashi, antes de que el aullador hiciera su ataque, se concentró profundamente y se relajó de manera absoluta, tanto así que pudo desacelerar su corazón por unos segundos. Esto que hizo Takashi hizo que el aullador prácticamente viera desaparecer a Takashi, cosa que lo hizo detener sus garras a muy pocos centímetros del cuello de Takashi y se pusiera en alerta rápidamente. El aullador, al no saber dónde estaba su presa, optó por usar su aullido, grave error, porque el objetivo de la relajación profunda de Takashi era que el aullador abriese su larga boca para lanzar su aullido con el fin de localizar a Takashi, que en ese momento preparó unas granadas que no había usado contra el aullador hasta ahora, ya que la piel de este resiste completamente las explosiones, pero no pasaba lo mismo con el interior de su cuerpo. Así que una vez el aullador abrió la boca, Takashi alzó su brazo, apretando los dientes por el dolor, y lanzó de corta la cinta de granadas, que explotaron apenas entraron a la boca del aullador. Takashi, al estar cerca, salió volando por la explosión manchado de tripas y cayó estrepitosamente contra una de las casas. Antes de quedar inconsciente, Takashi se vio como una silueta se acercaba hacia él. Mientras Takashi peleaba, el pana Miguel y Lester estaban en la pista de aterrizaje custodiando el avión. Ellos en un principio querían ir a apoyar a los guerreros que defendían el muro, pero las órdenes de John Wick fueron claras: cuidar el avión a toda costa mientras Geo terminaba las reparaciones, y tanto Lester como Geo no pensaban desobedecer las órdenes de John Wick. No obstante, cuando vieron cómo a lo lejos un híbrido se hacía presente sobre el observatorio con el cadáver de unos de los vigías, supieron inmediatamente que las cosas no pintaban nada bien. No obstante, a pesar de haber visto el comienzo de la batalla, esta se había estado concentrando en las murallas, y ellos no llegaron a ver la presencia
noticia de ningún zombie hasta después de una media hora en la que un grupito de zombies corredores llegaron. Para ese entonces Geo ya había acabado las reparaciones y todo estaba listo para irse junto con el encargo del estratega, pero Madara aún no volvía, así que el pana Miguel, Lester y Geo se pusieron en formación de defensa frente al grupito de zombies que fueron fáciles de matar, pero conforme pasaban los minutos a los alrededores se oía más fuerte la presencia de los zombies. El pana Miguel estaba viendo por la mirilla de su rifle cuando por medio de las calles vacías sintió algo extraño, no sabía qué era exactamente, pero su instinto le decía que algo raro pasaba. Lester, que tenía una escopeta automática, estaba haciendo guardia cuando al dar unos pasos su pie chocó con unas piedritas que en una situación normal no significarían nada, pero ahora mismo estaban en medio del ataque de una horda y una de las reglas básicas para pelear contra zombies era disponer de un lugar libre para moverse. Esas piedras en un mal movimiento podrían causar algún desliz o tropiezo que le costase la vida, así que Lester se agachó para limpiar las piedras y justo en ese momento una bala le rozó por encima de la cabeza perforando el metal del avión. Lester apenas vio esto gritó mientras se ponía a cubierto. Todos al suelo. Apenas el pana Miguel y Geo escucharon el grito de Lester, se lanzaron al suelo justo antes que dos balas impactaran cerca de ellos. El pana Miguel sabía que su presentimiento de que había alguien más era cierto, pero no esperaba que se atreviera a dispararles tan cerca, aunque él no había escuchado otro ruido además del metal siendo perforado por la bala, por lo tanto, quien les había disparado estaba a una gran distancia. No obstante, mientras pensaba esto, el pana Miguel fue agarrado del pelo y fue levantado como si no pesara nada. El pana de inmediato cogió su rifle para disparar, pero cuando fue a abrir fuego no había nadie frente a él, era como si un fantasma lo estuviera atacando. Aún así el pana Miguel abrió fuego y ahí pudo ver cómo sus balas impactaron contra algo que estaba frente a él pero que era transparente, así que el pana concentró su atención en la silueta y pudo ver cómo ésta hacía un movimiento con su brazo alistándose para apuñalarlo con algo. El pana Miguel no podía zafarse del agarre y cuando la silueta efectuó el ataque el pana se creía muerto. Lester, que vio como todo pasaba, corrió acercándose lo suficiente y pegando el cañón de su escopeta a la altura de la cabeza de la silueta y disparó todas las balas de su cargador, pero esto no le había hecho nada a la silueta, que después de recibir los disparos, los cuales le rebotaron, tiró al pana Miguel contra el avión y de un manazo le quitó la escopeta de Lester, la cual quebró en dos. Entonces con uno de los pedazos golpeó en la cara a Lester tirándolo al suelo y con el otro se disponía a perforarle el pecho. Pero en medio de su trayectoria hacia el pecho de Lester una espada desvió el trozo de escopeta haciendo que se clave en el hombro de Lester, que quiso gritar de dolor pero se lo aguantó al ver que quien había evitado su muerte era Geo. Después de oír el aviso del pana Miguel se había ocultado y cuando vio que algo similar a un hombre transparente golpeaba a sus compañeros esperó el momento para atacar, pero al no poder verlo claramente Geo se dirigió a por el extintor. Peor había tardado porque cuando iba al avión otro disparo le pasó muy de cerca rasgándole la ropa del pecho. Por lo visto el francotirador, después de fallar su primer disparo a la cabeza de Lester, decidió apuntar al pecho, así que ahora Geo era el objetivo del francotirador. Geo al ver esto se puso a cubierto y en ese momento recibió un mensaje por intercomunicador de John Wick que le dijo: Geo, determina dónde están los francotiradores. A lo que Geo respondió: pero eso es imposible, no puedo oír siquiera el disparo. No hubo una respuesta inmediata de John Wick, pero su intercomunicador seguía sonando y Geo pudo escuchar como varios sonidos de disparos se efectuaban mientras de fondo los gritos de los zombies siendo aniquilados se oían por montón. Después de unos segundos de matanza John Wick volvió a hablar. Escucha Geo, debes determinar la dirección de las balas. En ese momento sonó una explosión y John Wick dejó de transmitir. Geo no sabía qué hacer en un principio, pero cuando vio que iban a matar a sus amigos, se fijó en la dirección que habían tenido las balas y de inmediato dijo por el intercomunicador: los disparos vienen del sur. Después de eso lo primero en arrojar fue su rifle, el cual apenas asomó fue destruido por una bala. Geo usó esto como distracción y cogió su espada para desviar el trozo de escopeta que iba directamente hacia el pecho de Lester, sorprendiendo a su atacante, el cual al ver que su ataque había fallado le metió un puñete a Geo en la cara mandándolo contra el suelo antes de que pudiese rociarle el líquido del extintor. Entonces el atacante invisible dijo: Moral, mata a los idiotas que interfieren, ¿qué esperas? Pero la respuesta que recibió del francotirador Moral no fue la que esperaba, ya que sonó la voz de John Wick como respuesta que le dijo: su escuadrón está acabado.
El miembro del Escuadrón de la Muerte no pudo responder siquiera porque en ese momento una bala le voló la cabeza destrozándosela y teniendo de sangre un lado del avión. Su cadáver sin cabeza perdió el camuflaje mientras caía al suelo. En ese momento el pana Miguel, manchado por pedazos de cerebro, reaccionó y se hizo a un costado para no chocarse con el cadáver, mientras que Geo se levantaba del suelo y ayudaba a Lester para que también se levante. Unos momentos después, mientras Geo atendía la herida de Lester, el pana Miguel, que estaba mirando el cadáver, dijo como pregunta: ¿pero qué cojones son estos tipos? A lo que la voz alguien les dijo desde una calle cercana: es un miembro de los Escuadrones de la Muerte que mandaron para liquidarnos. Todos se voltearon inmediatamente y vieron como por la calle Madara venía cargando a Takashi en uno de sus hombros, y al lado de Madara estaba John Wick caminando pesadamente con heridas en la cara. Fin del capítulo 34. Bueno gente, me llevó tiempo pero pude subir el capítulo 34, el cual dura más, por el hecho de que ya somos 500 en este canal. Ojalá pueda seguir creciendo y espero ustedes puedan seguir disfrutando la historia. Les deseo la mejor de las suertes, hagan sus deberes y duerman bien. Les ha hablado Lector y conmigo será hasta la próxima. Hasta la próxima. Un saludo para los que comentan los videos, gracias por siempre estar ahí. Sé que ya no son tan vistos como antes, a lo mejor tomé malas decisiones respecto a la historia, pero si les soy sincero me divertí mucho haciendo este primer fanfic, siendo una de las cosas que hice por mi cuenta. Ojalá pueda gustarles como llegamos al final, porque estamos acercándonos al clímax y espero sigan disfrutando de la historia. Nos vemos el siguiente capítulo.